2020, sin duda un año lleno de desafíos y cambios inesperados, pero en medio de todo el caos y el dolor hay una esperanza. Un encuentro con Dios te garantizará un futuro diferente y una salida en medio de los problemas. Hoy tendrás la oportunidad de escuchar la voz de Dios y conectarte con el cielo a través de la música, la oración y el estudio de la palabra. Todo esto durante toda una semana que cambiará tu vida y el rumbo de tus decisiones. Porque todo terminará bien. Comencemos. Muy buenos días y un feliz sábado. Es un gozo y un placer para mí darte la bienvenida a nuestro último día de nuestra serie titulada Todo terminará bien. Cuán bueno ha sido Dios durante estos días. Te quiero invitar a que compartas este mensaje para que tus amigos y familiares puedan recibir la bendición de nuestro Padre Celestial. Argelis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rachela. Feliz sábado. Yo me siento muy contento porque hoy llegamos al último día de esta serie y estoy seguro que ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Así es, Argelis, de gran bendición ha sido. Queremos pedirles que compartan esta transmisión en nuestro canal de YouTube, Misión Media, o en nuestra página de Facebook, Misión Aruba, de Iglesia Adventista de 7 días, con tus amigos, con tus familiares, para que también ellos puedan ser bendecidos. Así es. En esos momentos vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Argelis, ¿nos puedes dirigir una palabra de oración? Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, una vez más te damos las gracias porque nos permites escuchar tu palabra, nos permites aprender y prepara, Señor, nuestros corazones para tu venida. Te pedimos de una manera especial que bendigas al pastor en este día, que tú lo utilices, Padre Celestial, para hablar a los corazones de aquellas personas que los necesitan y que tu Espíritu también pueda preparar aquellos corazones para que en este día puedan decidir por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Te queremos invitar a que pongas tu pedido de oración en nuestra sección de comentarios. Tenemos guerreros de oración haciendo oración por ti. Amén. Durante toda la semana hemos aprendido bastante acerca de la palabra de Dios. Aprendimos desde que Dios tiene un plan para ti y para mí. Dios escogió un día especial para Él, puso la ley en el lugar donde tenía que estar. Aprendimos a dónde vamos después de la muerte. Ayer escuchamos el maravilloso mensaje de que nuestro Salvador viene pronto. Y en el día de hoy tenemos un tema muy especial también. Argelis, cuéntanos un poquito más. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? El tema de hoy trata sobre ir tras las huellas de nuestro Maestro porque el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Ya es momento de que tomes una decisión. Acepta hoy a Cristo como tu Salvador. Amén. Prepara tu corazón allí donde estás y permite que la palabra de Dios pueda entrar en tu vida. Todo obra para bien de los que aman al Señor, los que conforme a su propósito llamados son. Ni una hoja caerá, ni la flor se secará, sin que sea su divina voluntad. Será para bien, todo obrará para
Levanta tu vista al cielo y le hallarás. Cuando la tormenta pasa, el sol de nuevo brillará. En tu vida las promesas de Jesús se cumplirán. Será para bien, todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios tiene el control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás, con poder y majestad. Él regresará. Sus promesas fieles son, se cumplirán. Él no es hombre para mentir, no se arrepentirá. Todo obrará para bien. Será de gran bendición. Dios está al control y un final feliz habrá. El dolor pasará, la verdad triunfará. Pronto en las nubes le verás, con poder y majestad. Él regresará. Muy buenos días, feliz sábado para todos mis queridos hermanos y amigos. Qué maravilloso es adorar en el día del Señor con todo nuestro corazón. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Hemos llegado a nuestro último día de esta semana de conferencias, disfrutando de la palabra de Dios. No lo olvides, todo terminará bien para los que aman a Dios. ¿Sabes una cosa? Esta semana hemos hablado a la luz de las Sagradas Escrituras, quitando la careta a grandes engaños de Satanás a través de la historia y de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que nos acerquemos al trono de la gracia por medio de una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a adorar, vamos a conectar nuestro corazón con el Altísimo. Oramos. Glorioso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a lo largo de esta semana, Señor, hemos sentido tu presencia en nuestros corazones. También te damos gracias porque a lo largo de esta semana el poder de tu Santo Espíritu se ha manifestado en cada corazón de los oyentes, en cada uno de los corazones, Señor, de las personas que han estado escuchando estos mensajes. Pero también te damos gracias, Padre, porque has obrado en esos corazones decisiones para la eternidad. Te queremos rogar, Señor bendito, que sea tu palabra una vez más hablando a nuestras vidas, que sea tu palabra expuesta en este momento una vez más y que no solamente queden en palabras en el aire, sino que tus palabras hagan eco en nuestros corazones y seamos transformados para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sabes, anoche estuvimos hablando de lo que estaba pasando en los días de Noé. Y dice que así será la venida del hombre, leímos en el libro de Mateo. Pero, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8, nos da las indicaciones específicas en este texto de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8, dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente
el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oh, mi querido amigo, a Jehová le dolió en su corazón, se arrepintió de haber creado al hombre porque la maldad era abrumadora que había en la tierra en ese momento. Pero ¿sabes? Hoy estamos en las mismas condiciones que en ese tiempo. Las injusticias están a la orden del día, tanto así que ya hasta son aprobados por los mismos gobiernos, no importándoles los daños a la población con tal de conseguir sus propios intereses. Eso lo estamos viendo a diario. No sé si lo crees, pero cuando vamos al periódico, a las noticias, eso es lo que estamos viviendo. Pero sabes, en ese tiempo sucedió algo. Dios dijo que iba a quitar, eliminar todo lo que había creado, hombre y todo ser viviente a causa, porque se había arrepentido de que había creado al ser humano. ¿Será que hoy no habrá ese mismo dolor en el corazón de Dios al ver este mundo, cómo ha llegado hasta donde hemos llegado, la maldad otra vez en los corazones de los hombres? ¿Será que en el corazón de Dios, será que Dios no le duele ver la condición de la humanidad hoy? Vamos al versículo 8, a ver qué dice. Versículo 8 del capítulo 6 de Génesis, dice las Sagradas Escrituras: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sabes, en medio de toda esa sociedad dañada, solo un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Será que hoy podemos decir que hemos conseguido la gracia en nuestras vidas ante los ojos de Dios? ¿Será que podemos decir eso? ¿O será más bien que hemos procurado más bien hallar gracia ante los ojos de los hombres, ante los ojos de un jefe, ante los ojos de un vecino o ante los ojos de cualquier otra persona, pasando o pisoteando a los demás, no importando el dolor o la injusticia que se haya tenido que cometer a una persona inocente? ¿Ante quién nosotros estamos hallando gracia? ¿Sabes una cosa, mi querido amigo? Dios prometió que iba a destruir al mundo con un diluvio, pero en Noé halló gracia. Noé halló gracia y Dios lo apartó, lo selló para guardar su vida porque Él aceptó el plan de salvación. Esa sociedad no creyó en lo que Noé les predicaba. Se burlaba del pobre Noé, el pobre viejito allá construyendo con su familia aquel arca. Ellos se burlaban. Nunca en la historia para ese momento había llovido. Pero Dios había mandado una advertencia y Noé y su familia fueron los únicos que permanecieron en pie. Jehová le da las indicaciones de todo lo que tenían que hacer. Y así lo hizo, aceptando la voluntad de la palabra de Dios, sin cuestionarla, sin cambiar la orden, sin cambiar el mandato que Dios le había dado a Noé. ¿Sabes? Dios ha prometido que este mundo pronto, muy pronto será destruido. ¿Quiénes serán los que estaremos firmes en ese momento? ¿Quiénes serán los que estaremos como Noé en aquel tiempo de la historia? Firmes, que hayan gracia ante los ojos de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús aparezca, van a existir dos grupos. Mi pregunta es, ¿de cuál de los dos grupos quieres estar? Vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 16. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 16, la palabra de Dios nos dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Oh, mi amigo, hay dos grupos. Un grupo que pedirá, suplicará, anhelará ser aplastado antes de ver el rostro de Jesús. Querrán morir a causa de su pavor al ver que en toda su vida rechazaron el llamado de Dios, y en ese momento tendrán que ver al mismo Dios bajar en las nubes. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 17 del capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16, la palabra de Dios dice: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? También habrá un grupo que permanecerá en pie, extendiendo las manos para recibir a nuestro Salvador. En ese grupo yo personalmente anhelo estar, y hoy te invito a que hagas todo por también estar ahí. ¿Sabes? Pero ¿qué características tendrá este grupo? ¿Qué características tendrá este grupo que va a estar en pie y va a estar alzando sus brazos, esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso hoy te invito, y la palabra de Dios nos invita a poder estar en ese equipo, a poder estar en ese grupo que espera a nuestro Redentor. En el libro de Isaías, capítulo 33, desde el versículo 14 al versículo 16, Isaías, capítulo 33, versículo 14 al 16, las Sagradas Escrituras dicen: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará, dice el versículo 16, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¡Wow, mis queridos amigos! Qué impresionante es ver todas estas características que están en aquellos que estaremos de pie. Mira lo que hemos leído en estos textos. En los corazones de los pecadores habrá espanto, no tendrán paz. Leímos ahorita que pedirán que las rocas caigan y su tormento no cesará. Pero los que caminan en justicia y hablan lo recto, el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude su mano de no recibir ganancias deshonestas, de sobornos, de corrupción, el que tapa su oído para no oír propuestas sanguinarias y cierra sus ojos para no ver cosas malas. Estas son parte de las características, mi querido amigo, de los que permanecerán en pie en ese día. No sé si tú tengas algunas de estas características, o de pronto hoy estás fallando en alguna. Hoy la palabra de Dios nos invita a que hagamos un alto en nuestras vidas y reflexionemos. Dice las Sagradas Escrituras que habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. La protección, el cuidado divino estará sobre ese grupo y se le dará su pan, dice la Biblia, y sus aguas serán seguras. Tendrán todas las provisiones. Dios les proveerá hasta lo último. Gloria sea Dios, que Él nunca abandona ni nunca abandonará a sus hijos. Por eso, hoy Jesús está llamando a tu corazón
para que entremos, formemos parte del equipo ganador de este grupo que se está preparando, que nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro Salvador. Vamos ahí al libro de Nahum. El libro de Nahum, capítulo 1, versículos 6 al 7. El libro de Nahum, capítulo 1, versículos 6 al 7, las Sagradas Escrituras dice: ¿quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su venida, de su enojo? Su ira se derrama como fuego y ante él se quiebran las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Él viene. Recordemos que Él viene a recompensar. Jesús, recordemos lo que hemos estudiado durante esta semana. Jesús viene a recompensar tanto a buenos como a malos. Será un momento terrible y agonizante para todo aquel que prefirió vivir en el pecado sin la necesidad de un Salvador. Y estoy seguro que tú estás escuchando este mensaje porque tanto como yo, tú necesitas también un Salvador. Pero sabes, seguimos consiguiendo que para los que esperan en Él hay seguridad y fortaleza. Así que hoy no te desesperes por lo que pueda pasar mañana. No te desesperes por este día terrible. No te desesperes por toda esta situación terrible que habla la Biblia. Porque los que esperan en Jehová estaremos seguros. Los que esperamos en Él tendremos seguridad en Él. Bajo sus alas, bajo las alas del Omnipotente. La Biblia sigue describiendo a este grupo, los que permanecerán en pie, dando los detalles específicos de ellos. Y vamos, acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 14. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, del 4 al 5, las Sagradas Escrituras dice y sigue comentando con respecto a estas características de este grupo. Dice la palabra de Dios: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dice mi querido amigo que no se han contaminado con idolatría, son puros, no se mezclan con los paganos, no mezclaron su creencia con los paganos, son los que siguen al Cordero, los que aprendieron a escuchar la voz del Cordero y lo siguen donde quiera que va, siguen sus consejos y ejemplos del Cordero. No hay mentira en su boca, hablan la verdad, no usan la palabra de Dios para justificar sus placeres o sus deleites, sino que aceptan su palabra con gozo y armonía. ¿Y qué va a hacer Dios con este grupo de personas fieles? Vamos a ver qué más sigue diciendo el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Justamente estos versículos da continuación al texto de Apocalipsis 6, donde los hombres que no aceptaron pedían a las rocas caer sobre ellos para no ver el rostro de Jesús. Y dice, no hagas daño a nada todavía, ni al mar le dan la orden al ángel, ni a la tierra, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mis queridos hermanos y amigos, Dios sellará a sus escogidos para salvación, para protección de todas las desgracias que caerán sobre la tierra, y sus moradores a consecuencia de la enfermedad y el pecado que ha dañado y ha corrompido a la humanidad. Recordemos que Dios, antes de rescatar a su pueblo del yugo egipcio, en la última de las plagas que Dios envió, que Dios les mandó, Dios les dijo que se guardaran en sus casas y marcaran en los linderes, en los marcos de las puertas con sangre de un cordero. Esto iba a servir como señal para que el ángel de la muerte no entrara y no quitara las vidas del pueblo de Dios. Esa sangre, mi querido amigo, simboliza la sangre de Cristo Jesús, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Sabes? El ángel de la muerte, al pasar y ver esa señal en los linderos, es el sello, que él se daba cuenta que era el sello, que había alguien que había muerto en favor de los que estaban adentro de esa casa. Por eso hoy nuestras vidas deben estar cubiertas con la sangre preciosa del Cordero que es Cristo Jesús. Aceptémoslo como nuestro único y verdadero Salvador, siguiendo hoy sus pasos y aceptando su palabra con satisfacción en nuestros corazones. ¿Sabes una cosa, mi querido amigo que hoy me escucha? Dios quiere guardar a sus hijos. Vienen tiempos difíciles, pero es necesario que como individuos, como discípulos, sigamos las pisadas tras de nuestro Maestro, podamos seguir los ejemplos de nuestro Salvador, podamos entonces caminar conforme a su voluntad. Durante esta semana hemos estudiado lecciones importantes, temas importantes que nos ayudan a aclarar cosas y preguntas que seguramente de hace mucho tiempo tenías en tu mente. ¿Sabes? Después de 120 años, Dios le dice a Noé, entra en el arco. Así que todos los animales de 2 en 2 entraron, ellos fueron más obedientes que la raza humana, esa raza que podía razonar y pensar. Y Noé decidió hacer la voluntad de Dios y entraron los animales, entró su familia. Y cuenta la historia en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 16. Génesis capítulo 7, versículo 16, dice la palabra de Dios. Los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Wow, mis queridos, Jehová cerró la puerta. Dios la selló las vidas de Noé, de su familia, selló sus vidas para salvación. En ese momento termina la gracia para las demás personas. En ese momento se acabó la oportunidad, ya no había más oportunidad para ellos. Por eso Dios ha permitido que hoy escuches el mensaje. Muchas personas están esperando ver a Jesús para ahí sí buscarle, pero no, mi querido amigo, en ese momento no habrá más oportunidad, ya no habrá más gracia ni salvación. La puerta se cerró en aquel momento y las personas que estaban afuera de la barca ya estaban perdidas, sin ni siquiera saberlo. Pronto, mi querido amigo que me escuchas, mi querido hermano,
Pronto el Espíritu de Dios se retirará de la tierra y nuestro sumo sacerdote saldrá del lugar santísimo donde juzga, pero también intercede por ti y por mí. Por eso, mis queridos, y se cumplirá todo lo que dice la Biblia. Cuando todo esto termine, cuando se cierre la gracia, mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Acompáñame al libro de Apocalipsis capítulo 22. Voy a leerlo directamente de las Sagradas Escrituras. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. El que sea injusto seguirá siendo injusto. Ya no habrá más remedio para la humanidad. Ya no habrá más sangre intercesora, porque no habrá más abogado y el juicio habrá terminado. Solo quedará la ejecución de la sentencia para cada individuo, la ejecución de la sentencia para toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser que pueda nacer, que pueda estar antes de la venida de Jesús. Mira lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras. Me impresiona al abrir la palabra de Dios y ver todas estas declaraciones que nos advierten y nos motivan a permanecer fiel y a aferrarnos al único Salvador. Yo quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 7, versículo 10 al 12. Génesis capítulo 7, versículo 10 al 12, las Sagradas Escrituras dicen: al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hasta después de 7 días fue que vino el diluvio. Estaban perdidos sin saberlo. Empezó a llover ahí. Mis queridos, muchas personas en ese momento querían creer, pero ya era muy tarde. Muchas religiones hoy te dicen que va a haber una oportunidad cuando todo esto comience a ocurrir. Pero mi querido amigo, la oportunidad que tienes es hoy de aceptar el llamado que el cielo, que Jesús hoy está haciendo a tu vida. Este engaño que más adelante va a haber oportunidad, solo viene de Satanás para ganarte ventaja y no estés listo para que estés perdido así como Él está perdido. Tú que me escuchas, en la Biblia vemos cómo los discípulos aceptaron de inmediato el llamado. Una vez escucharon la invitación de Jesús, acudieron a Jesús. ¿Cuántas veces Jesús está llamando a la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces Jesús está tocando ahí? Pero seguimos cerrando nuestro corazón. Muchas veces esperamos hasta lo último, hasta estar en un hospital o en una cárcel o en la parte más dolorosa de nuestras vidas para dejar entrar a Jesús en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra vida. ¿Cuántas veces esperamos tanto de que nuestros hijos estén en una cárcel, que nuestros hijos estén sumergidos en las drogas? Que la rebeldía de nuestros hijos nos duele en nuestros corazones para ir sí buscar a Jesús. El obedecer la voz de Dios hoy trae las más ricas bendiciones del cielo para ti y tu familia.
recuerda, cree tú y tu casa será salva. Jesús hoy te invita a ser un verdadero discípulo y aceptar el sello de su salvación. Hay dos características distintivas, mi querido, para ser un verdadero discípulo. Y quiero, antes de finalizar, leer en el libro de Apocalipsis capítulo 14, el libro de Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 12. Quiero que anotes ese texto bíblico y lo recuerdes siempre, porque es una condición que en este último momento tú y yo debemos de tener. Y dice la palabra de Dios, versículo 12, aquí está la perseverancia. Algunas versiones dicen, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mi amigo, Dios quiere que hoy tomemos una decisión, tomes una decisión. Jesús hoy está llamando a la puerta de tu corazón. Estoy seguro que ahí donde estás tienes muchos problemas, muchas cargas. Pero sabes una cosa, Dios tiene una recompensa para aquellos los que decidimos hacer su voluntad y dejar todas nuestras cargas delante de Él. Dios dice que cuando nosotros somos fieles, Dios va a bendecir nuestras vidas, Dios va a prosperar nuestras vidas. Pero como seres humanos, a veces en la mayoría de las ocasiones, somos cabeza dura, somos tercos. Queremos buscar por nuestra propia fuerza la felicidad, cuando la felicidad solamente emana de Cristo Jesús. Puedes intentar conseguir la casa más hermosa, el auto más costoso del mundo, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, serás un ser vacío. Y tarde o temprano terminarás depresivo, ansioso, porque te hace falta un ingrediente y ese ingrediente se llama Cristo Jesús. Hoy, mis queridos hermanos, muchas personas y amigos, muchas personas han tomado la decisión de Jesús, por Jesús. Si aún no has tomado tu decisión, manda al sitio web midecisión.info o escríbenos al WhatsApp o una llamada telefónica al número 746-2767, 746-2767. No esperes para mañana. Hoy es el día que Jesús está llamando a tu corazón. Manda, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Escribe a ese número, yo acepto. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Otra pandemia? ¿Otros miles de personas muriendo? ¿Cuánto más vas a esperar llegar a un hospital? Dejemos de ser seres masoquistas y acudamos al único que tiene el poder de restaurar, al único que tiene el poder de darnos un corazón nuevo, al único que tiene el poder de sanar las heridas que de pronto hoy hay en tu matrimonio. De pronto hoy en tu familia, en tu matrimonio, estás al borde de un divorcio. De pronto tienes a un ser querido en un hospital. ¿Cuánto más vas a esperar? Hoy es el día. Y Jesús extiende su mano. Y yo quiero decirte ahí donde estás, mi querido, no sigas rechazando su llamado. Si alguien te invitó, si alguien te dio el link para conectarte, también avísale a esa persona. Dile, mira, yo quiero hablar con el pastor porque me quiero bautizar,
porque quiero ser una nueva criatura. Recuerda que dice que el que crea y fuere bautizado, ese será salvo. Mis queridos, el que esté bautizado, dice la Biblia, será salvo. Una de las cosas que esas personas que estaremos en pie, seremos bautizados porque públicamente nosotros le manifestamos al mundo y ante Dios que decidimos pertenecer al ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cree tú y tu casa será salva. Quiero invitarte a que te coloques en pie y vamos a orar a nuestro Dios y vamos a darle gracias porque es el Espíritu de Dios moviéndose en nuestros corazones, en tu corazón. Oramos. Señor, te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra hoy nos mueve. Porque tu palabra hoy nos mueve a tomar decisiones para la eternidad. Señor, te ruego, si hay alguna persona, algún joven, algún niño, algún adulto, Señor, que hoy está escuchando este mensaje y todavía está dudando con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora te pido como ser humano, oh Dios, obra de una manera impresionante en ese corazón para que él no pueda esperar para mañana, sino que el día de hoy sea transformado. No solamente sea bautizado por las aguas del bautismo, sino sea bautizado por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, en tus manos dejo a cada una de las personas que durante esta semana estuvo conectado, que durante esta semana apartó este momento especial para conectarse contigo, Señor. Bendícele, fortalécele, guárdale y líbralo de este mundo que hoy perece, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga y Dios te guarde. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie
hoy es el día de tu salvación. Le agradecemos a Argelis Peguero por tan lindo especial. Que Dios lo siga utilizando en su ministerio. Espero en Dios que hoy hayas tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador. Hoy es el día de tu salvación. Argelis, ¿tienes dones escondidos? Para la gloria y honra de Dios, pero lo importante es que nosotros podamos comprender que Cristo viene pronto y necesitamos ir tras las pisadas de nuestro Maestro. Así es, espero en Dios que cada uno de ustedes hayan tomado la decisión de seguir las pisadas de Cristo, nuestro Salvador. En esta mañana Dios te ha hecho un llamado especial. Si sientes en tu corazón que Cristo te ha llamado, te pedimos que entres en la página midecisión.info y allí estaremos recibiendo tu deseo de entregarte a Cristo Jesús. Esperamos que hoy, en este momento, vayas directamente a la página y tomes tu decisión. Esperamos que haya sido de bendición esta semana para ti y tenemos la fe en Dios de que este mensaje que hemos dado se ha quedado en tu corazón y que si aún no has tomado esa decisión, al menos desde hoy, vas a hacer lo posible por entregar tu vida a Jesús y que cuando Cristo venga en gloria podamos reunirnos en el reino de los cielos. Dios te bendiga.